El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Comenzamos esta misión con la confirmación del primer caso de Omicron en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses ya habían anticipado que era cuestión de tiempo para que esto sucediera. Mi compañero Jacopo Luzzi nos acompaña en este momento en estudio con todos los detalles. Y Jacopo, cuéntanos qué han revelado las autoridades médicas en las últimas horas. Yasmín, es una noticia que preocupa considerando la rápida expansión de esta variante alrededor del mundo. Es verdad que aún no se sabe mucho sobre el alcance de Omicron y si la vacuna puede contrarrestarla. Sin embargo, el doctor Anthony Fauci, quien anunció este primer caso, aseguró que la vida del paciente no está bajo riesgo. La variante Omicron ya está en Estados Unidos. Fue detectada en California en un viajero que había regresado de Sudáfrica el 22 de noviembre. Su test resultó positivo al final del mes. La noticia fue confirmada por el doctor Anthony Fauci, quien aclaró que el cuadro clínico del contagiado es tranquilizante. El individuo está en cuarentena y todos los contactos cercanos han sido contactados y hasta ahora han dado negativo. El individuo estaba completamente vacunado y experimentó síntomas leves que están mejorando en este punto. Mientras los expertos dicen que pueden pasar semanas antes de que se establezca con certeza las características y alcances de Omicron, la administración Biden está preparando requisitos más estrictos de prueba contra el COVID-19 para todos los viajeros que ingresan a Estados Unidos, incluidos los estadounidenses y los residentes. Entre ellos, realizar la prueba de COVID-19 un día antes de abordar los vuelos, independientemente de su estado de vacunación o país de salida. Sin embargo, Fauci dijo que las restricciones vigentes de viaje serán solo temporales. Nadie piensa, yo ciertamente no, que una prohibición de viajar evitará que las personas infectadas vengan a Estados Unidos, pero necesitábamos ganar algo de tiempo para poder prepararnos, entender lo que está pasando y cuál es la naturaleza de esta infección. Hasta ahora, según revelan algunos estudios iniciales, la variante Omicron no debería ser más peligrosa que las otras y las vacunas aún deberían funcionar también contra esta variante. Hoy se conoció que Donald Trump dio positivo por COVID-19 3 días antes de su primer debate contra Joe Biden en septiembre de 2020, según reveló el cuarto y último jefe de gabinete del expresidente Mark Meadows en un nuevo libro que el periódico The New York Times pudo leer. Continuaremos haciéndole seguimiento a esta noticia, Jacopo. Muchas gracias. Del COVID-19, el mundo conmemora hoy 40 años de otra cruel pandemia, la del SIDA. La historia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida aún representa retos ante la inexistencia de una cura definitiva. Jorge Agobián, ¿por qué el presidente Joe Biden ha puesto hoy sus ojos sobre este tema? Yasmín, un compromiso para acabar con el VIH en Estados Unidos para el año 2030, que forma parte también de un acuerdo global refrendado por Naciones Unidas. Esas fueron parte de las declaraciones del mandatario el día de hoy desde aquí, desde la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la Casa Blanca presentó su estrategia nacional para lograr ese objetivo. Esto fue lo que dijo el mandatario. Y de manera crítica, esta estrategia aborda las disparidades de raza y género en nuestro sistema de salud, que por mucho más ha afectado el devenir del VIH en nuestro país, para asegurar que nuestra respuesta nacional sea una respuesta verdaderamente equitativa. Así que vamos a tomar medidas agresivas y llevarlas a cabo. Le he pedido al Congreso $70 millones en nuestra histórica solicitud de presupuesto para poner fin a la iniciativa de la epidemia del VIH y estoy seguro de que lo lograremos.
Y precisamente una discusión global sobre la inequidad ha formado parte de la conmemoración de este día de la lucha contra el SIDA. En el siguiente reporte lo exploramos. Identificó en 1981, más de 36 millones de personas han muerto a causa del VIH o enfermedades relacionadas con el SIDA. A 40 años del inicio de una de las pandemias más destructivas de la historia, la lucha global continúa marcada por la desigualdad, como indica un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas. Las noticias que les traigo hoy de este informe son en realidad una severa advertencia de que el SIDA sigue siendo una pandemia y que este informe pide acciones contundentes contra las desigualdades que se necesitan atender para acabar con el SIDA, detener el COVID-19 y prepararse para futuras pandemias. En los países del este y centro de África, donde hasta 2019 cerca de 5 millones de personas vivían con VIH, pacientes y activistas alertan que las emergentes crisis sanitarias han eclipsado la lucha contra el virus. Desde el brote de COVID-19 y antes de COVID era también el ébola y tiene mucho impacto en nuestra atención. Jean-Louis y su esposa son pacientes con VIH en la República Democrática del Congo. En los últimos años se podía visitar a las personas en sus hogares de puerta en puerta. También se podía hacer sensibilización masiva sobre el VIH. También hubo atención psicosocial. Todo eso ya no existe porque toda la atención se centró en el coronavirus. Según la ONU, 1.5 millones de nuevas infecciones fueron contabilizadas en todo el mundo en 2020. Y las tasas de infección continúan en alza en algunos países. Casi 38 millones de personas en el mundo viven con VIH hasta este día. 1.2 millones de ellos están aquí en Estados Unidos. Jasmine, vuelvo contigo. Jorge, te agradezco por la información. En la experiencia de cada paciente de VIH se refleja la dimensión de su lucha por sobrevivir a este mal. Diva Lizeth Cash nos presenta el testimonio de Anselmo Fonseca, quien lo ha padecido por 30 años. Él le contó cómo la pandemia empeoró drásticamente su padecimiento. 30 años viviendo con VIH le permiten a Anselmo Fonseca asegurar que la pandemia del coronavirus recrudeció las necesidades de los pacientes con el virus. En evidencia quedaron la inequidad en el acceso a los tratamientos y en vilo sigue el hallazgo de una cura para esta pandemia. Vida y muerte. La negación de los mismos gobernantes que tienen ante sus ojos cómo reaccionar adecuadamente, a quién hacerle caso en cuanto a información, recursos. Según los CDC, diariamente 29 latinos son diagnosticados con VIH en Estados Unidos y de acuerdo a la directora de LGBTQ Tax, esta nueva población afectada y los de primera línea que afronta la pandemia del coronavirus tienen mucho en común. Las personas trabajadoras no tienen acceso a un cuidado de salud digno, accesible y de buena calidad, y eso eso impacta a las personas LGBTQ lo doble. Hasta el 2018, antes de la pandemia, de todos los pacientes VIH en Estados Unidos, el 23% eran hispanos. Y debido al COVID-19, durante un año, muchos centros para la prevención del SIDA cerraron, por lo que expertos en salud estiman que la cifra aumentará considerablemente. Mucha de la gente que estaba a riesgo no pudo accesar la prevención del VIH, que ahora se hace también de una manera de tomar medicamentos y de hacerse la prueba, y en este caso vamos a tener un resurgir de otra pandemia. A pesar de las dificultades, el propio Anselmo le da luces a otros pacientes para no desfallecer en su lucha contra las dos pandemias. Que tengan tratamiento y puedan controlar, ¿verdad?, el virus en su cuerpo y lograr esa supresión viral. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Cambiamos de información. En la frontera sur, organizaciones civiles que atienden a los migrantes aseguran que los albergues están a tope y con las nuevas caravanas temen una crisis como la que enfrentaron en el 2018. El informe desde Tijuana con Vicente Calderón. En el norte de México, activistas pro-inmigrantes siguen con atención el avance de la caravana que llegó al centro del país. Aunque algunos grupos de esa caravana ya han sido dispersados, los activistas afirman que los albergues de Tijuana están saturados y sin ayuda del gobierno. Están llenos aquí, se pueden irse algunas familias, pero en ese mismo instante o en esas mismas horas llegan otras familias más a solicitar el lugar o el espacio. Los activistas locales insisten en que independientemente de las caravanas, a esta y otras fronteras no han dejado de llegar los migrantes, a veces individualmente, a veces en familia o en grupos numerosos.
Por eso, temen que se repita lo que generó la caravana que llegó a esta ciudad en 2018, a pesar de que el gobierno mexicano ahora bloquea estos movimientos masivos. Tenemos una crisis muy fuerte, muy pesada, que no podemos estar atendiendo, sobre todo estos flujos que se nos van a venir. Porque también les preocupa que la administración Biden restrinja el derecho al asilo para casos que no clasifican como emergencia humanitaria y que siga vigente la aplicación del Título 42, una medida que permite la expulsión inmediata de los migrantes debido a la pandemia. Tengo desde la primera caravana esperando una oportunidad para poder cruzar con mi familia para el otro lado. Mientras tanto, los gobiernos de la región siguen negociando con la administración Biden para buscar lo que consideran formas más efectivas de hacer frente al reto migratorio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. La Corte Suprema asumió la discusión para decidir el futuro legal del aborto en Estados Unidos. La exposición de argumentos se centra en un caso de Mississippi, por el que activistas rodearon hoy la sede de la Corte. Laura Sepúlveda nos da los detalles. Por casi 2 horas, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchó argumentos sobre una ley de Mississippi que impide el aborto después de las 15 semanas de embarazo. El caso capta la atención nacional, pues las conclusiones del que algunos jueces llaman el debate social más contencioso de Estados Unidos definirá pautas legales de este tema en todo el país. La Constitución otorga una garantía de libertad. La Corte ha interpelado esa libertad para incluir esa capacidad de tomar decisiones sobre el nacimiento de un hijo y la familia. La mujer tiene el mismo derecho a la libertad bajo la Constitución, su señoría. Con estos argumentos ante los 9 magistrados del Alto Tribunal, una de las declarantes defendió el derecho de la mujer a decidir sobre este tema. Argumentos como este tuvieron eco a nivel nacional, pues organizaciones como Texas Right to Life sostienen que lo que allí se debatió deja prever el posible futuro del caso. Con base en las preguntas del diálogo que escuchamos hoy de los magistrados, estamos realmente alentados de que este pueda ser nuestro cambio, ojalá para revertir el rol por completo, sino para debilitarlo sustancialmente. Como esta, organizaciones conservadoras se sienten alentadas por el hecho de que la conformación de la Corte podría favorecer su postura. Por esta misma razón, manifestantes a favor y en contra hicieron sentir sus voces en las afueras del tribunal en Washington, D.C. No importa en qué estado vivas, no importa cuánto dinero ganes para acceder al aborto. Así que esto es como una pieza clave del rompecabezas. No creo que mucha gente sepa que los bebés están siendo desmembrados en el útero, especialmente una vez que están tan desarrollados, y creo que poder decir eso es horrible. Laura Sepúlveda, Voz de América. El estado de California logró un fallo a su favor en la batalla legal contra el uso de armas de asalto y munición de alta capacidad. Verónica Villafañe tiene los detalles sobre el alcance de este dictamen. California tiene derecho a prohibir el uso de cargadores de armas de alta capacidad que albergan más de 10 cartuchos. Así lo determinó una Corte Federal de Apelaciones en un voto de 7-4. Los jueces rechazaron los argumentos de una demanda que aseguraba que una ley estatal que prohíbe el uso y posesión de estos cargadores violaba la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege el derecho a portar armas. Dijeron que la prohibición de los cargadores de alta capacidad en California sirve a los intereses de la seguridad pública. Muchos atacantes en masa usan estos cargadores de alta capacidad para hacer mucho daño. Adam Winkler es profesor de Derecho en la Universidad de California y autor de Lucha Armada, la batalla por el derecho a portar armas en Estados Unidos. La Corte también dijo que limitar estos cargadores no restringe los derechos de la segunda enmienda. Aún tienes derecho a tener un arma de fuego para defenderte eficazmente si te atacan. En California ha sido ilegal fabricar, importar y vender cargadores de alta capacidad desde el 2000. En el 2016 los votantes aprobaron prohibir su posesión. Eso llevó a opositores a presentar una demanda para bloquearla. Ante la decisión de la Corte, el Procurador General de California, Rob Bonta, declaró en Twitter: "Esta es una victoria importante para la seguridad en California y que no dejará de luchar para prevenir la violencia armada". Según el profesor Winkler, el fallo sienta un precedente para reafirmar el derecho de California de prohibir armas de asalto en el estado. Señala que ahora el caso llegará a la Corte Suprema. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Un cuarto estudiante murió víctima del tiroteo masivo que se registró este martes en una escuela de secundaria de Michigan, Estados Unidos. Se trata de Justin Schilling, de 17 años. 6 alumnos más y un maestro resultaron heridos en el mismo hecho. Este miércoles el acusado fue notificado de que será procesado por terrorismo y por el asesinato en primer grado de 4 personas. El perpetrador, quien se encuentra detenido, tiene apenas 15 años y es estudiante de la misma escuela.
Oxford High School. Y en más, la pandemia del COVID-19 no da tregua y está ocasionando cansancio crónico y otras condiciones médicas en un sinnúmero de enfermeras en Estados Unidos. Incluso muchas han optado por dejar sus empleos. Alonso Castillo nos amplía. Durante casi 2 años de pandemia, las enfermeras han trabajado sin descanso. Jen Partica, quien lleva 30 años ejerciendo la profesión, perdió a un colega por suicidio y ha experimentado un agotamiento extremo. Hemos estado, ya sabes, peleando esta pelea. No esperábamos que durara tanto. Incluso antes de que apareciera la nueva variante Omicron, la pandemia había provocado una escasez de enfermeras. La recomendación oficial es una enfermera por 2 pacientes en cuidados intensivos. Partica dice que la escasez hace que sea una enfermera para 3 pacientes. La única forma en que puedes ir a la unidad de cuidados intensivos es si realmente eres como el más enfermo de los enfermos, porque no hay cama para ti. Y eso ha llevado al agotamiento en las salas de emergencias de los hospitales. La enfermera G tuvo un ataque de pánico mientras estaba en el trabajo. Quedó paralizada temporalmente, sin capacidad ni para hablar ni para desempeñarse. De repente, no pude completar un formulario simple. Mi cerebro no estaba haciendo conexiones de la misma manera. El sistema de atención médica de Estados Unidos está librando una batalla de casi 2 años sin un final a la vista, provocando que las enfermeras abandonen las salas de emergencia en búsqueda de un trabajo menos estresante, aunque en algunos casos se sienten culpables. Alonso Castillo, Voz de América. Aplazada quedó la reapertura de las fronteras terrestres entre Colombia y Ecuador, que estaba prevista para hoy. Esto debido a la incertidumbre mundial por los posibles efectos de la variante Omicron. Jair Díaz nos amplía. El anuncio de postergar la apertura de la frontera de Colombia con Ecuador fue realizado por los presidentes de los 2 países a través de las redes sociales. La decisión se tomó por la alerta que tiene el mundo por la variante del coronavirus Omicron. Es fortalecer los protocolos biosanitarios y es trabajar con un estricto apego realmente a la necesidad de que haya un flujo permanente que permita que estos 2 países hermanos estén conectados. Según Germán Osorio, secretario de Gobierno de Ipiales, municipio colombiano fronterizo con Ecuador, se esperan además indicaciones adicionales sobre los protocolos sanitarios para realizar una reapertura segura el próximo 15 de diciembre. Cabe aclarar que estamos a la espera de nuevos lineamientos, nuevas recomendaciones que va a hacer el Ministerio de Salud acá en Colombia. Según algunos comerciantes de la zona, el hecho de que la frontera continúe cerrada alimenta la inseguridad en este paso entre los 2 países. Existen alrededor de esta situación diferentes trochas donde se ha presentado la delincuencia, atracos, robos, asesinatos, todo lo que usted puede imaginarse en este sitio con el tráfico. El proceso de reapertura tendría 3 fases. La última estaría prevista para el 31 de diciembre, donde abrirían el paso a peatones y vehículos particulares por medio del sistema pico y placa. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. A una semana de cerrar el año escolar, Bolivia se rajó en materia de educación. Y lo peor es que en la región latinoamericana las perspectivas para el 2022 no son diferentes, como nos reporta Fabiola Chambi. Después de más de un año de asientos vacíos, pizarras en blanco y silencio en los pasillos, las aulas de algunas unidades educativas en Bolivia volvieron a recibir estudiantes y ya se preparan para cerrar otra atípica gestión escolar a causa de la pandemia del COVID-19. En el colegio Aini Pacha, su director José Mamani asegura que combinar las clases presenciales con las virtuales fue una forma de evitar la deserción escolar. Hemos visto con gratitud de que esos estudiantes que estaban en áreas rurales, incluso en el exterior, han ido incorporándose. Sin embargo, los padres de familia son los primeros críticos de la forma como se ha manejado el sistema educativo y temen peores consecuencias ante la incertidumbre que posee el 2022 con una nueva variante de COVID. Tenemos que estar preparada y un trabajo articulado precisamente con el Ministerio de Salud. Según un informe del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe, debido al cierre masivo de escuelas a febrero de 2021, alrededor de 120 millones de niños en edad escolar habían perdido o corrían el riesgo de perder un año completo presencial del calendario escolar con graves impactos educativos. Siempre utilizo el barbijo y como es la máscara facial y todo lo demás, siempre lo utilizo, eso sí.
Expertos aseguran que esta es la peor crisis educativa jamás vista en la región, agravada por las posibles consecuencias en el largo plazo que podría impactar a toda una generación, en especial entre los sectores más vulnerables. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Mariana Valencia tiene 32 años y padece fibrosis quística, una enfermedad degenerativa que poco a poco paraliza su cuerpo. Un procedimiento médico le cambió su vida y ahora ella quiere ayudar a otros niños a tener una nueva oportunidad. Paula Díaz nos relata su historia desde Arizona. Entonces, fibrosis quística, aunque es a veces el peor enemigo, también ha sido un aliado en crear mi personalidad, mi futuro. A Mariana le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 1 año y medio, a días de que se la diagnosticaran a su hermano menor, Guillermo, de 8 meses. En ese momento, la expectativa de vida era de 1 a 5 años. Su hermano murió hace 8 años cuando tenía 22. A ella le hicieron un trasplante de pulmones y le dieron una oportunidad de vida. Yo creo que yo descansé en ese momento porque dije, es muy riesgoso, pero cuando despierte me va a cambiar la vida. Su madre ha enfrentado duras pruebas para sacar a sus hijos adelante con la enfermedad y ahora intenta ayudar a otros niños en México. Yo no creo que yo sea la única. Debe de haber más fibrosis quísticos en Sonora. Vamos por los de Sonora. La situación de la enfermedad en México tiene una realidad muy diferente, como lo explica el doctor del Hospital de Niños. El costo de las medicinas asciende a $30,000 mensuales, algo insostenible para una familia, aunque dijo que la expectativa de vida ha mejorado. Hace 20 años el paciente con fibrosis quística en el Hospital Infantil de México tenía una expectativa promedio de vida de 12 años. Actualmente es de 24 años la expectativa promedio. Muy lejana todavía a los 45 de los Estados Unidos, por ejemplo. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. En Times Square, Nueva York, una enorme cafetera de más de 2 metros espera por la solidaridad de las miles de personas que día a día se desplazan en la icónica área para recaudar fondos en esta Navidad. La tetera de aluminio cuelga a más de 9 metros de altura en plena Gran Manzana. Con ella, la organización sin ánimo de lucro Ejército de Salvación espera suplir las necesidades alimentarias de más de 7 millones de personas este año en Estados Unidos. El año pasado, 3.400.000 fueron beneficiadas en medio de la pandemia. Todos unidos por la solidaridad. Con esta información nos despedimos por hoy. Les agradezco por su sintonía. Recuerde que le informó Yasmín López. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.